Saludos. Eh, Vamos a hacer ejercicios utilizando el método M. Para este caso tenemos dos ejemplos, uno para maximizar una función objetivo y uno para minimizar. Ahora empezaremos con lo que es el ejercicio de maximizar. Nos dice que para cierto proceso la función objetivo es z igual a 3x más 1 más x2, sujeto a las siguientes condiciones. A diferencia de los problemas anteriores que hemos resuelto por el método simplex y el método gráfico, vemos que en esta ocasión las condiciones no son únicamente menor o igual, sino tenemos un ejemplo de mayor o igual y una condición de igualdad. Entonces debemos ver cómo esto afecta al sistema que vamos a generar. Sabemos que el primer paso como tal es convertir nuestro sistema que contiene desigualdades a un sistema de igualdades. Para la primera inecuación tendríamos que 3x1 más x2, y cuando tengamos un caso de mayor que, le tenemos que agregar menos s1, y debido a que es mayor que, y en el método M consiste en generar una variable artificial. Debido a esa variable artificial ya podemos decir que nuestra inecuación la convertimos a una ecuación. La siguiente desigualdad es 2x1 más x2. Como es menor o igual, lo podemos trabajar como veníamos trabajando, más s2 igual a 4. Y finalmente tenemos x1 más x2. En este caso, como es una igualdad, lo único que haremos es agregar una variable artificial. En este caso sería igual a 3. Ahora, ¿en qué consiste el método M? En que en la función objetivo hagamos lo siguiente. Debido a que hicimos uso de variables artificiales, tenemos que agregar un valor M por cada variable artificial que hayamos agregado. M debe ser un valor suficientemente grande, un valor positivo suficientemente grande, para que no se elimine con los demás procesos que hagamos en nuestra reducción. Bueno, matemáticamente tendería a infinito. Para cuestiones prácticas de cálculo, pues vamos a utilizar números muy grandes respecto a los que estemos utilizando. Por ejemplo, como nosotros estamos usando valores que rondan 1, 2, 3, 4, pues con una m igual a 100 o a 1000 será suficiente. Pero si manejáramos valores que tal vez rondan los cientos, sí necesitaríamos que m fuera mucho mayor, tal vez a 100.000 o 1.000.000. El valor de m va a ser, le vamos a anteponer un negativo si es un problema de maximización y un valor positivo si es un problema de minimización. En nuestro caso, al ser un problema de maximización, tenemos que agregar un signo menos. Vamos entonces a agregarlo a la función objetivo. Bueno, entonces la función objetivo sabemos que es z igual a 3x1 más x2. Agregamos para la primera variable artificial el menos r1 m, r1. Estamos agregando la m por la primera variable artificial. Y tenemos otra variable artificial, r2. Aquí las podemos observar. Una que surgió en la desigualdad de mayor que y una que surgió en la de igual. Entonces tenemos menos m, r2. Si despejamos, tenemos que z menos 3x1 menos x2 menos más m r1 más m r2 igual con 0. Y ya tenemos el sistema con el que vamos a trabajar el método. Para agilizar los cálculos, vamos a resolver esto en Excel. Bueno, una vez aquí en Excel vamos a transcribir el sistema que ya habíamos hecho antes. Sabemos cómo hacer la tabla. En este caso contaríamos con z, x1, x2, s1, la variable artificial r1, la variable de holgura s2, la variable artificial r2 y la columna de términos independientes.
Aquí tendríamos 1, menos 3, menos 1, 1, 0, 1, 0, 1 y 0. Más bien m, porque recuerden que el coeficiente de R1 y R2 es m. En la segunda tendríamos 0 en Z, 3 en X1, 1 en X2, menos 1 en S1, 1 en R1, 0, 0, y la columna de términos independientes es igual a 5. Para la siguiente tendríamos 0 en Z, 2 en X1, 1 en X2, 0 en S1, 0 en R2, y podemos notar que 1 en S2. Cero acá y 4 aquí. Volvemos a tener 0 en Z, 1 en X1, 1 en X2, 0 en S1, 0 en R1, 0 en S2, 1 en R2 y 3 en la columna de términos independientes. Esto ya no es necesario, lo sacamos un 1. Y tenemos nuestra tabla. Ahora, las variables que se asignan acá, pues aquí sabemos que de entrada es la Z y aquí serían las variables generadas. Si se dan cuenta, aquí se genera una matriz diagonal, una identidad diagonal. El primer valor 1 corresponde a R1, entonces aquí iría R1. Aquí el único que tiene valor es el de S2. Y aquí correspondería a R2. Estas son las variables que iremos intercambiando con las que están aquí arriba para encontrar los valores de X1 y X2 que maximizan la función. Bueno, para que podamos resolver los problemas mediante cálculos, necesitamos darle un valor a m. Podríamos hacerlo algebraico, pero pues ya no podríamos utilizar las ventajas de Excel, es decir, ir arrastrando la m. Para eso mejor vamos a darle a m un valor grande, tal vez 100. Aprovechando de que no tenemos valores muy grandes aquí. Si fueran estos valores que rondaran tal vez 500, 400, 300, sí tendríamos que elegir valores mayores acá. Lo primero que hay que hacer es eliminar a este R1 y eliminar a esta R2. Bueno, sabemos hacerlo por nuestras eliminaciones gaussianas. Que lo único que habría que hacer es que al renglón 1, lo voy a poner en minúscula para que no se confundan con estas R's. El renglón 1 se le va a restar, como aquí en R1, que es el 100 que queremos eliminar, el único valor que está abajo es este 1, le vamos a restar 100 veces el renglón 2. Para que este 1 al multiplicarse por 100 elimine este 100. Aquí, este 100 lo puede eliminar este 1 de aquí abajo. Entonces le vamos a agregar menos 100 veces el renglón 4. Nos podemos dar cuenta que tanto el renglón 2 con este 1 y el renglón 4 con este 1 pueden eliminar a estos valores de 100. Hacemos la operación, entonces sería el renglón 1 menos 100 veces el renglón 2 menos 100 veces el renglón 4. La primera columna de hecho nunca se altera y obtuvimos los valores. Y efectivamente estos dos fueron eliminados. Ahora, pues podemos hacer el método simplex tal y como lo conocemos. Elegimos, como es un problema de maximización, elegimos la columna más negativa y dividimos cada uno de estos valores entre el valor de esa columna. El valor menor lo obtenemos aquí. Por lo tanto, el elemento pivote va a ser este 3. Esto es un proceso
Como saben, iterativo, vamos a hacer los cálculos. Aquí para el renglón 1, bueno, renglón 2, hay que dividir todo entre 3. Estoy usando R minúscula para no confundir con las variables artificiales. Y ahí había un error, es entre 3. Entonces, dividimos todo el renglón entre 3. Puse color de letra blanca y ahí está. Y arrastramos. Y este elemento ya nos queda como 1. Ahora, tengo que volver ceros todo esto. Usando el método de Gauss, entonces tengo que usar que el renglón 1, bueno, aquí no especifica el nombre del renglón 2 entre 3. El renglón 1 le debo sumar 403 veces el nuevo renglón 2. Entonces tengo, las letras ya quedaron como blancas, renglón 1 más 400 veces renglón 2. Y ya tenemos la primera fila. Ahora aquí tenemos que restarle 2 veces el renglón 1, porque aquí tenemos un 2. Entonces sería, bueno, vamos a colocarlo acá, las letras no se quieren cambiar de... El renglón 3 menos 2 veces el renglón 2. Tenemos renglón 3 menos 2 por el actual renglón 2. Cuando arrastre aquí debería dar 0, así es, y obtenemos los demás valores. Aquí, bueno, como es 1, lo único que tengo que hacer es restar el renglón 2, renglón 4 menos renglón 2, esto menos el actual renglón 2, esto. Y listo, ya tengo ceros todos, excepto el elemento x1, que ahora es el que va a tomar aquí el valor de la variable artificial R1. Puedo ver que todavía tengo valores negativos aquí arriba, por lo tanto tengo que seguir haciendo el método. El valor más negativo es el de menos 66. Mismo procedimiento, divido cada uno de estos entre el valor de esa columna y el que me dé el valor más bajo es donde voy a usar el elemento pivote. Para esta ocasión hubo un empate. En caso de empate, yo arbitrariamente puedo elegir cuál de los dos quiero trabajar. Voy a elegir este. Y mi elemento pivote será este. También era posible usar el otro valor que nos dio. El del punto 66. Y recuerden que el elemento pivote lo primero que tengo que hacer es volverlo 1. Como es punto 33, pues equivale a 1/3. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar el renglón 2 por 3. Mientras el renglón 3. El renglón 3 por 3. Si multiplico por 3, estaría yo volviendo 1 el elemento pivote. Aquí cuando lo arrastre hasta aquí debería haber un 1. Y así fue. Y ahí está. S2 ahora cobra el valor de X2. Es la columna que corresponde. Y seguimos aplicando el método. Si yo quiero eliminar este 666, bueno, 66.66, si no me equivoco, equivale a 200 entre 3. Así es. Entonces yo tendría el renglón 1 menos 200 sobre 3 por el renglón 3. Pero en este caso sería más porque estamos hablando de menos 66.
Para eliminarlo necesitamos un valor positivo. Entonces aquí colocamos renglón 1 más 200 sobre 3 por el actual renglón 3. Cuando lo arrastre hasta aquí, la tercera columna debería haber un 0. Así fue. Aquí, bueno, nuevamente tenemos un tercio, punto 33. Entonces tendríamos renglón 2 menos un tercio del renglón 3. Renglón 2 menos un tercio del renglón 3. Bueno, prácticamente ya acabamos, porque si se dan cuenta aquí ya no existe ningún valor negativo y ya tenemos los valores de x1 y x2. Por no dejar, vamos a terminar la tabla. Al ser 0.66, eso es equivalente a 2 tercios. Entonces sería renglón 4 menos 2 tercios del renglón 3. Terminamos nuestro método de Gauss y sería renglón 4 menos 2 tercios del renglón 3. Aquí debería dar 0, y así fue, y 0. Entonces esto sería nuestro resultado. La función se maximiza con 5. x1 vale 1 y x2 vale 2. Podemos corroborarlo con la función objetivo original. x1 es 1 y x2 es 2. Eso hay que... Si x1 equivale a 1, x2 equivale a 2 y z equivale a 5, si yo tomo la función objetivo original, tendríamos que 3 por x1 más x2 es igual a 5. Y también podríamos evaluar cada una de las condiciones y ver que si coincide. Por ejemplo, en esta que es una igualdad, tendríamos que 1 más 2, pues sí da 3. 3 por 1, 3 más 2 dio 5. Bueno, de hecho ahí ni siquiera aplicó el mayor igual, fue directamente igual. 2 por 1, 2 más 2, 4. Bueno, también se aplicó la condición de igualdad. Esto sería un ejemplo del método de la M usando para un ejercicio de maximización. En el siguiente ejemplo veremos un problema de minimización. Espero esto sea de utilidad. Saludos, hasta luego.